La verdad de lo que pasó con la familia de Díaz Ordaz después de 1968. Tras los trágicos sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, en los que grupos del ejército mexicano y paramilitares ametrallaron una manifestación formada mayoritariamente por estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, la vida del presidente de entonces, Gustavo Díaz Ordaz, ya no volvería a ser la misma. Tras dejar la presidencia en 1970, el expresidente se aisló en su residencia de la capital mexicana y ni siquiera leía los periódicos para ignorar lo que decían de él. Metafóricamente podría decirse que Díaz Ordaz fue otra víctima de las balas que cegaron tantas vidas ese día fatídico, probablemente el peor de la historia mexicana, junto con el del terremoto de 1985. Por más enaltecedores que tenga por sus logros económicos, Díaz Ordaz gobernó con base en el miedo y la represión, y su punto de inflexión fue Tlatelolco. ¿Cómo afectó esta tragedia a Díaz Ordaz, su esposa, sus hijos y demás descendientes? ¿Qué hace actualmente la parentela del expresidente fallecido en 1979? Conozcamos todo sobre una de las familias presidenciales que los mexicanos siguen teniendo presente y nunca olvidarán. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El atentado en contra de Díaz Ordaz. En 2023, el abogado mexicano José Ramón Cosío Díaz, quien fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia entre 2003 y 2018, publicó el libro Que nunca se sepa, el intento de asesinato contra Gustavo Díaz Ordaz. Según narra Cosío, el 5 de febrero de 1970, último año del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, un hombre de 28 años de nombre Gustavo Castañeda, salió de su casa en la colonia San Rafael de la capital mexicana, armado con una pistola, con la intención de dispararle al presidente de la República. Antes de dirigirse al hemiciclo Juárez, en la Alameda Central, donde el presidente tenía un acto, Castañeda metió en un buzón una carta dirigida a una revista, en la que revelaba el magnicidio que tenía previsto cometer. Sin embargo, al llegar a la Alameda la encontró colmada de policías y supo que no podría hacer nada, dirigiéndose a la Avenida de los Insurgentes. Este momento es narrado así por Cosío. Se para en la esquina de Insurgentes y Valentín Gómez Farías, cuando ve pasar un coche en el que él supone que iba el presidente. Saca la pistola, dispara, le da un balazo en la parte baja de la puerta de atrás, donde en realidad iba el general Marcelino García Barragán, secretario de Defensa Nacional. Entonces detienen al hombre. Según Cosío, este caso no llegó a la prensa y él lo conoció revisando expedientes judiciales. Castañeda fue liberado en 1994, tras lo cual murió atropellado por un automóvil. Los últimos días de Díaz Ordaz. A pesar de que antes de morir en la Ciudad de México el 15 de julio de 1979, a los 68 años, víctima de un paro cardíaco en medio del cáncer de páncreas que padecía, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz le dijo a uno de sus amigos más cercanos que se iba con la conciencia en paz. Lo cierto es que no lo parecía. El caso de Tlatelolco y su relación extramatrimonial con la tigresa, Irma Serrano, gravitaron constantemente sobre su vida, y hacía tiempo que ni escuchaba la radio, ni veía la televisión, ni leía los periódicos para no enterarse de lo que decían de él. Díaz Ordaz se convirtió en un muerto en vida en su casa de Ciudad de México. En su último mensaje presidencial dijo sobre los aciagos sucesos de Tlatelolco: la fuerza solo se usó para contener la violencia y propiciar un clima de paz que permitiera afrontar los problemas, pero pocos le creyeron. Díaz Ordaz fue relevado en la presidencia mexicana por Luis Echeverría Álvarez, quien, como su secretario de Gobernación, fue el artífice directo de la tragedia de Tlatelolco y el único personaje sancionado por el crimen, ya cuando era casi centenario. Durante el sexenio de Echeverría, Díaz Ordaz, permanentemente encerrado en su casa de Pedregal de San Ángel, se sumergió en un silencio absoluto y no hizo ninguna declaración pública. En 1977, tras la reanudación de los vínculos diplomáticos entre México y España, el presidente López Portillo designó a Díaz Ordaz embajador en Madrid, aunque al poco tiempo dimitió por razones de salud. La extraña muerte de un sobrino. El 29 de noviembre de 2010, Antonio Esperón Díaz Ordaz, notario público 180 de la capital mexicana durante 3 décadas, fue encontrado muerto en su apartamento de la zona rosa de la Ciudad de México, en el que vivía solo. Esperón era sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, como hijo de Guadalupe, hermana del expresidente.
En 2017, Gabriela Esperón Melgar, hija de Antonio Esperón, lanzó acusaciones directas sobre Claudia Ivette Regino Sánchez, como presunta autora del homicidio. Claudia Regino fue una antigua colaboradora de Antonio y Gabriela Esperón la acusó de envenenar a su padre, añadiendo alguna sustancia al café. Sobre esto dijo Margarita Covarrubias Charles, Lila Cortés Ramírez, Luis de la Peña y Juan Ramón Avendaño observaron cómo Claudia Ivette Regino Sánchez envenenaba lentamente a mi padre. Sin señalar el posible móvil del homicidio, la hija del fallecido también mencionó como posibles participantes en el crimen a María de Lourdes Esperón Díaz Ordaz, su tía y también sobrina del expresidente, y al esposo de esta, Antonio Fraga Mauret. Según Gabriela Esperón, su sospecha se basaba en un peritaje realizado por el médico forense y teniente coronel del ejército Vicente Francisco Zárate Noble, quien señaló en su informe pericial que Antonio Esperón Díaz Ordaz fue expuesto de forma crónica a la acción de sustancias químicas tóxicas, sin que él lo advirtiera. ¿Quién era la familia de Díaz Ordaz? Gustavo Díaz Ordaz Bolaños nació en la antigua localidad de San Andrés Chalchicomula, ahora Ciudad Cerdán en el estado de Puebla, el 12 de marzo de 1911, en el seno de la familia formada por Ramón Díaz Ordaz Redonet y Sabina Bolaños Cacho. Fue el tercer hijo de una familia de 5 hermanos. Tuvo 2 hermanos mayores, Ramón y María, nacidos respectivamente en 1905 y 1908, y 2 menores, Ernesto y Guadalupe. Las familias del padre y de la madre de Gustavo Díaz Ordaz eran oriundas del estado de Oaxaca, donde gozaban de gran arraigo y prestigio. Gustavo pasó a ser conocido con los 2 apellidos de su padre. Ramón Díaz Ordaz era nieto de José María Díaz Ordaz, un líder liberal que encabezó el liberalismo en Oaxaca y combatió a las fuerzas conservadoras en la Guerra de Reforma entre 1857 y 1861. Durante la Guerra de Reforma, el abuelo de Gustavo Díaz Ordaz fue gobernador interino de Oaxaca de forma intermitente, entre 1857 y 1860, año en el que murió asesinado en Santo Domingo del Valle, en circunstancias nunca aclaradas. Después la localidad fue renombrada Villa Díaz Ordaz en su honor. Miguel Bolaños Cacho, hermano de la madre del futuro presidente de México, fue gobernador de Oaxaca en 1902 y después entre 1912 y 1914. Fue familiar de Porfirio Díaz. Gustavo Díaz Ordaz era pariente de Porfirio Díaz Mori, el presidente mexicano que marcó la historia nacional durante 3 décadas y media, entre 1876 y 1911, durante el Porfiriato. El padre de Porfirio Díaz, José Faustino Díaz Orozco, era familiar de José María Díaz Ordaz Leiva, abuelo de Gustavo Díaz Ordaz. Gracias a este parentesco, Ramón Díaz Ordaz, hijo de José María Díaz Ordaz Leiva y padre de Gustavo Díaz Ordaz, ocupó varios cargos, entre los que estuvo el de jefe político del distrito de Chalchicomula, en Puebla, en el que trabajaba al venir al mundo su hijo Gustavo en marzo de 1911. Sin embargo, la victoriosa Revolución Mexicana forzó a Porfirio Díaz a dimitir el 25 de mayo de 1911, 2 meses después del nacimiento de Gustavo Díaz Ordaz, y el jefe del porfiriato partió al exilio en Francia, donde moriría en el verano de 1915. Tras la caída del porfiriato, se derrumbó todo el entramado clientelar que lo sustentaba, dejando a la familia Díaz Ordaz en graves problemas económicos, tras la pérdida de gran parte de sus propiedades. Ramón Díaz Ordaz y su familia estuvieron un tiempo en Jalisco, antes de regresar a Oaxaca, donde su hijo Gustavo realizó sus primeros estudios. Sin embargo, la situación económica forzó a la familia Díaz Ordaz a trasladarse definitivamente a la ciudad de Puebla. La primera dama quedó marcada por el horror. Gustavo Díaz Ordaz se casó en 1937 con Guadalupe Borja Osorno, quien ejerció como primera dama de México entre el 1 de diciembre de 1964 y el 30 de noviembre de 1970, durante el sexenio presidencial de su esposo. El 2 de octubre de 2025, en ocasión del aniversario número 57 de los sucesos de Tlatelolco, el escritor e investigador Fritz Glockler Corte dijo en una entrevista que este trágico acontecimiento marcó definitivamente la vida de Gustavo Díaz Ordaz y su esposa Guadalupe Borja. El investigador señaló que Guadalupe Borja ya solo volvió a aparecer en público en muy escasas ocasiones, refiriéndose a Díaz Ordaz y su esposa. Glockner dijo: hasta su muerte este sentimiento de soledad, de amargura y demás. No, yo creo que el 2 de octubre sí lo marca. Bueno, sabemos que marca a Guadalupe Borja, su mujer, de manera hiper impactante. Sobre Guadalupe Borja añadió: la mujer nunca más vuelve a aparecer en público. Siempre se hace acompañar de la hija en los eventos públicos. Aparece el 15 de septiembre del 69, pero como sombra. Por eso digo que ya nunca más vuelve a aparecer, porque ya no vuelve a coincidir y ya no actúa en ningún evento del DIF. Recuerden que en ese entonces era el DIF el espacio de la primera dama,
donde hacían labor social y demás. Entonces ella termina en el ostracismo y se ve paulatinamente el deterioro y el aislamiento de Gustavo. Guadalupe Borja, esposa de Díaz Ordaz. Guadalupe Borja Osorno nació el 4 de abril de 1915 en la Ciudad de México, como una de las 8 descendientes del rico y respetado abogado Ángel Borja Soriano y su esposa, Fanny Osorno Labastida. La familia se radicó en Puebla, estando Guadalupe pequeña, donde estudió una carrera comercial. Después cursó Relaciones Internacionales, especialidad en la que obtuvo un doctorado, aunque no ejerció su profesión después de casarse. Siendo un estudiante de leyes, Gustavo Díaz Ordaz trabó amistad con Guillermo Borja, hermano de Guadalupe. El padre de Guadalupe, un reconocido abogado, tenía una nutrida biblioteca en temas de derecho y Díaz Ordaz tomaba prestados libros que necesitaba consultar para sus estudios. Después empezó a cortejar a Guadalupe, llevándole serenatas, hasta que se hicieron novios y finalmente se casaron en 1937, en la parroquia de San Cristóbal de Puebla, con la novia de 22 años y Díaz Ordaz de 26. Los sucesos de Tlatelolco afectaron gravemente a la esposa de Díaz Ordaz, especialmente en su sistema nervioso. Se observa incómoda y temblorosa en los actos públicos, hasta que dejó de asistir a los mismos, delegando su representación en su hija Guadalupe. Cuando Díaz Ordaz terminó su sexenio, realizó un viaje por Europa con su esposa, cuando ésta ya padecía de manía persecutoria. Tras el regreso a México, se recluyó en su casa del Pedregal de San Ángel, donde murió de un paro cardíaco en medio de una bronconeumonía, el 19 de julio de 1974, a los 59 años. Su esposo le sobrevivió 5 años. Irma Serrano y Gustavo Díaz Ordaz. Irma Serrano fue una atractiva mujer nacida en la ciudad chapaneca de Comitán de Domínguez, el 9 de diciembre de 1933, que hizo carrera como cantante y actriz, incursionando años más tarde en la política. Apodada la Tigresa de la canción ranchera o simplemente la Tigresa, Irma se consagró en los años 1960 como una de las grandes voces femeninas del género ranchero mexicano, mientras desarrollaba a la par una carrera cinematográfica que la hicieron una de las figuras más populares del medio artístico en México. En su autobiografía, Al calzón amarrado, Irma Serrano señaló que fue amante de Gustavo Díaz Ordaz durante su sexenio como presidente. Según Serrano, Díaz Ordaz le regaló una casa en el exclusivo vecindario de Jardines del Pedregal para sus encuentros amorosos, y también la hacía introducir en la residencia presidencial de Los Pinos. La Tigresa escribió que conoció a Díaz Ordaz en una de tantas reuniones de políticos y añadió: aquel personaje era un don nadie, pero llegó a ser el gusano mayor para regir los destinos del país durante 6 años. Descubrí que era más atractivo de lo que me imaginaba, no de su físico, del cual han hecho tantas bromas, sino por su intelecto. Tiene una personalidad un tanto especial, es simpático, duro a veces, determinante y necio igual que yo. Muerte de Irma Serrano. Irma Serrano dijo que su amorío con el presidente comenzó en 1969, casi un año después de la matanza de Tlatelolco, cuando Díaz Ordaz vivía nervioso por su responsabilidad en la tragedia y por las amenazas que recibía. Según apuntó la historiadora Sara Sefcovic en su libro La suerte de la consorte, en ese tiempo, Guadalupe Borja, esposa de Díaz Ordaz, estaba bastante alejada de su marido, sumida en su propio drama personal por la carga mental de la tragedia de Tlatelolco. Estas circunstancias facilitaron el romance de la Tigresa con el presidente. Tras ser miembro del Senado mexicano entre 1994 y 2000, Serrano declaró en 2002 en el programa La ciudad del sexo que solo había estado verdaderamente enamorada 3 veces y que todas sus demás relaciones habían sido a costones. Irma Serrano vivió los últimos 13 años de su vida en una casa del fraccionamiento Buenos Aires, en Tuxtla Gutiérrez, capital de su Chiapas natal. Murió de complicaciones cardíacas el 1 de marzo de 2023, en una clínica de Tuxtla Gutiérrez, a los 89 años de edad. Alfredo Díaz Ordaz, hijo, fue el hombre que trajo a The Doors a México. Gustavo Díaz Ordaz y Guadalupe Borja tuvieron 3 hijos, Gustavo, Guadalupe y Alfredo. El último de los 3, Alfredo, nació el 11 de junio de 1950, en la Ciudad de México, y nunca se interesó por la política, probablemente influido por Tlatelolco, suceso que planeó sobre la vida de sus padres hasta el final de sus días. Durante su adolescencia y primera juventud, el rock era al mismo tiempo en México sinónimo de fenómeno extranjerizante y rebeldía. A Alfredo le tocó crecer escuchando de primera mano a las agrupaciones de rock and roll que llegaron para romper el monopolio de la música ranchera y los géneros musicales regionales, dando a la juventud mexicana un nuevo frente de entretenimiento y expresión. Alfredo estudió música y como amante del rock inició algunos proyectos fallidos, hasta que a comienzos de los años 1970 fundó la banda Renaissance. Después vinieron Wingman, The Red Eye Band, Wingman 2,
All Will Hurt y Lucrecia. Fue Alfredo Díaz Ordaz quien promovió la presentación de la banda The Doors en 1969 en la Ciudad de México, en un momento en el que el rock estaba mucho más que mal visto en los círculos oficiales, pero él era el Benjamín del presidente. Incluso se afirma que después del concierto se llevó al lagarto Jim Morrison, líder de The Doors, a la residencia presidencial de Los Pinos, a una actuación privada. Alfredo fue productor y pareja sentimental de Thalía. Un hombre terco y rebelde, cuyos proyectos musicales despegaban pero no alcanzaban muchas horas de vuelo. La vida de Alfredo Díaz Ordaz cambió cuando la joven de 19 años, Thalía, andaba buscando un camino como solista después de dejar el grupo Timbiriche. En 1990, Alfredo enfrentó la tarea de crear una imagen musical para Thalía y dirigir la producción del primer disco de la cantante como solista. La atracción entre ambos surgió en ese momento. El hijo menor de Gustavo Díaz Ordaz produjo Thalía y Mundo de Cristal, los dos primeros discos de Thalía, el debut en 1990 y el segundo el año siguiente. Alfredo fue también autor de las letras de numerosos temas, como Cristal, Sudor 1 y 2, Madrid, Te Necesito, En Silencio, Mundo de Cristal, El Baile de los Perros y los Gatos, Blue Jams, Pacto entre los dos, Saliva, El Poder de tu Amor, Talismán y La Tierra de Nunca Jamás. Además, tomando elementos aportados por la propia cantante, como su admiración por Marilyn Monroe, Alfredo Díaz Ordaz creó una imagen revolucionaria, con glamour y psicodelia, que tuvo un gran impacto, aunque algunos influyentes personajes del medio, como el presentador Raúl Velasco, dijo que Thalía le parecía corrientota. ¿De qué murió Alfredo Díaz Ordaz y cómo fue la reacción de su prometida? La relación entre Alfredo Díaz Ordaz y Thalía escaló y se comprometieron, aunque la vida tenía preparada una celada contra el último hijo de Gustavo Díaz Ordaz. Alfredo tenía 40 años cuando inició su relación con Thalía, de 19, y Laura Zapata, media hermana de la cantante, recordó años más tarde. Para mí es tan difícil de pensar en la palabra víctima cuando, de alguna manera, parecía una relación que fluía, consensuada. Me parece un tema bastante delicado. Creo que en esa época, eso se podía usar de una manera sencilla. Vimos a muchas mujeres muy jóvenes con hombres mayores. Y agregó, yo creo que ella estaba muy contenta, la pasaba muy bien. Él era muy generoso, muy gentil, muy correcto. Yo la vi muy enamorada. La carrera de Thalía escaló rápidamente desde los estudios de grabación hacia los de televisión, y el 15 de diciembre de 1993, mientras se encontraba en un plato de Televisa grabando la telenovela Marimar, que protagonizaba con Eduardo Capetillo, recibió una llamada telefónica donde le decían que su prometido, Alfredo Díaz Ordaz, había muerto de hepatitis C. Aunque Thalía no habló del asunto por varios años, después reveló que la muerte de su novio a los 43 años había sido uno de los sucesos más duros de su vida. Chespirito y Gustavo Díaz Ordaz eran familia. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito y Gustavo Díaz Ordaz Bolaños eran parientes. Elsa Bolaños Cacho, madre del célebre comediante que interpretó al Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, era prima hermana de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, es decir, el presidente de México entre 1964 y 70, era tío segundo del comediante más popular en la historia de México, fallecido en 2014. Aunque la relación familiar no era un secreto hermético, tampoco fue del dominio del público en general. La asociación entre los dos personajes tampoco se hizo visible porque Gustavo Díaz Bolaños era conocido como Gustavo Díaz Ordaz, usando los dos apellidos de su padre y no el de su madre, Sabina Bolaños. Incluso llegó a decirse que el parentesco había sido inventado para perjudicar al comediante, habida cuenta de la mancha que cayó sobre el nombre de Díaz Ordaz después de la matanza de Tlatelolco. Solo fue en 2012 cuando Gómez Bolaños habló sobre su parentesco con Díaz Ordaz, cuando le preguntaron quién creía que había sido el mejor presidente mexicano y respondió, Gustavo Díaz Ordaz en algunas cosas, y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería. Antes del 68 fue el mejor presidente. Las declaraciones de Chespirito causaron escozor en México, pero el comediante las sostuvo destacando los logros económicos del gobierno de Díaz Ordaz antes de Tlatelolco. Se casa el nieto de Díaz Ordaz con la nieta de López Portillo. Tras 8 años de noviazgo, el 27 de febrero de 2010, llegaron al altar de la Iglesia Reina de los Cielos, del Centro Histórico de la Ciudad de México, los jóvenes Gerardo Díaz Ordaz Castañón y Leonora Tobar López Portillo, para contraer matrimonio eclesiástico. De esta manera quedaron emparentadas dos prominentes familias que marcaron la política mexicana durante el último tercio del siglo XX, ya que Gerardo es nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y Lorena, de su homólogo José López Portillo. En el enlace estuvieron presentes Gustavo Díaz Ordaz Borja, hijo primogénito del expresidente Díaz Ordaz, y su esposa Eugenia Castañón Ríos Certuche, padres de Gerardo.
Igualmente asistieron Rafael Tovar y de Teresa y su esposa Carmen López Portillo, padres de Lorena. Entre los notables asistentes estuvieron Santiago Krill Miranda, senador del PAN, Adriana Salinas, hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Luis Telles, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, y Guadalupe Rivera Marín, hija de Diego Rivera. Su nieta dio declaraciones. Antes de su amorío con Thalía, Alfredo Díaz Ordaz Borja, hijo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, estuvo casado con su cuñada Paulina Castañón Ríos Artuche, hermana de Eugenia Castañón Ríos Artuche, la esposa de su hermano Gustavo Díaz Ordaz Borja. De la unión de Alfredo y Paulina nacieron dos hijas, Paulina y Andrea Díaz Ordaz Castañón. Años después de la prematura muerte de su padre en 1993, a los 43 años, Paulina Díaz Ordaz Castañón declaró sobre la relación de Alfredo Díaz Ordaz con la famosa cantante pop. Nadie sabe más que esas dos personas qué fue lo que pasó, y nosotros solo que sabemos un poquitín. La verdad, no estoy para hablar mal de nadie, ni para juzgar, y solo vives una vez y vienes a ser feliz, dijo Paulina. Pero la nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz confesó que la relación perjudicó a muchas personas. Nos pegó horrible tanto a mí, a mi hermana y a mi mamá. Fue un trancazo feo, pero aquí estamos con la cara en alto, ya no pasó nada. No pasó a mayores. La vida sigue y hay que tomarlo con buena cara, finalizó Paulina Díaz Ordaz Castañón. Gustavo Díaz Ordaz nieto. Gustavo Díaz Ordaz Castañón, también conocido como Gustavo Díaz Ordaz III, es nieto de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, como hijo del primogénito del expresidente, Gustavo Díaz Ordaz Borja, con su esposa Eugenia Castañón Ríos Artuche. El tercero de la dinastía Díaz Ordaz está casado desde hace casi 3 décadas, con la actriz Daniela Castro, con quien tiene 3 hijos, Daniela, Alexa y Gustavo Díaz Ordaz Castro, quien representa la 4ª generación de Gustavos del expresidente. Díaz Ordaz III hizo sus estudios superiores en la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo un título en Administración de Empresas. A diferencia de su abuelo priista, Gustavo Díaz Ordaz Castañón se inclinó por el ecologismo político y fue presidente del Partido Verde en Puebla, aunque con resultados electorales modestos. Gerardo, nieto. Díaz Ordaz Castañón ha sido uno de los pocos descendientes del expresidente Díaz en incursionar en la política, llegando a ser diputado local antes de abandonar la actividad para dedicarse a los negocios. Díaz Ordaz asumió la responsabilidad, pero no la culpabilidad del 68. Lastrado por los hechos de Tlatelolco durante sus 11 años de vida restantes, entre 1968 y 1979, año de su muerte, Gustavo Díaz Ordaz nunca reconoció la culpabilidad de la matanza, admitiendo solo la responsabilidad política, que le era ineludible. Tras dejar la presidencia en 1970, Díaz Ordaz empezó a escribir sus memorias, dejando a su hijo mayor, Gustavo Díaz Ordaz Borja, como custodio de sus testimonios. Sobre estos testimonios, su hijo habló en 2012, señalando: "Mi papá había asumido la responsabilidad, pero no asumió la culpabilidad. La culpabilidad alguien la tuvo. Mi papá, yo creo que en el fondo, hasta donde yo siento, pensó que habían sido los líderes, porque él tenía muchas pruebas, y había muchas cosas que indicaban que los líderes del movimiento, entre ellos Marcelino Perelló, que fue el que realmente más influyó ahí, querían ser presidentes". Perelló, un matemático y activista, militaba en el Partido Comunista Mexicano desde 1965. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre la verdad de lo que pasó con la familia de Díaz Ordaz después de 1968. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.